Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata de Venezuela y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este importante evento. Queremos compartir una ponencia que le hemos titulado Educación Naturopática para la Tercera Edad en Venezuela. Nuestro objetivo es dar a conocer esta experiencia que hemos tenido en cursos libres de naturopatía, sobre todo enfocados en un cambio de estilo de alimentación. Y ha estado dirigido a adultos mayores, aunque es un curso realmente intergeneracional porque no solamente participan adultos mayores. Estos cursos se han dictado en Caracas y ya llevamos más de 2 años dándolo consecutivamente, en ciclos de 6 semanas. Una vez a la semana compartimos, nos encontramos en espacios muy hermosos, tenemos la oportunidad de trabajar en un hermoso jardín en la ciudad de Caracas, en contacto con la naturaleza, donde hay incluso plantas medicinales, frutales, y nos ha permitido generar este espacio donde desde la visión de la naturopatía vamos compartiendo y vamos creando además una dinámica en la que impulsamos cambios integrales de estilo de vida y alimentación. Fundamentalmente nos enfocamos muchísimo en lo que son cambios mentales y emocionales, cambios en los sistemas de creencia y cambios en la forma en que gestionamos las emociones, en particular por el contexto en el que nos encontramos. Estamos en Venezuela, en la que ya tenemos una larga crisis, digamos, económica, política, ¿bien? Y que además, sobre todo los adultos mayores, han venido teniendo una serie de cambios y problemas bastante importantes, como por ejemplo migración de sus hijos y nietos, o una pérdida increíble de capacidad adquisitiva, cuando estamos hablando que un adulto mayor puede recibir por su pensión, por la seguridad social, 2, 3, 4, 5 dólares, dependiendo de la fluctuación de la moneda nacional. Bien, y por supuesto, un cambio muy importante, que incluso insospechado para muchos, jubilados, pensionados, que les cambió totalmente la vida. Por supuesto, el problema económico severísimo, estamos hablando de una pensión de 2, 3 dólares, cuando una canasta básica puede rondar en 200, 300 dólares. Bien, ha generado un problema alimentario importante, aunque hay unas políticas de gobierno que procuran entregar una caja de comida mensual, una caja de comida de una calidad terrible. Estamos hablando básicamente de alimentos procesados y ultraprocesados. Y por supuesto el problema de salud es importante, ¿no? Porque efectivamente el acceso a la salud se ha deteriorado muchísimo. Bien, ahora, viendo este escenario, por supuesto nos encontramos con adultos mayores que llegan deprimidos, que llegan enfermos, que llegan cansados, muchos otros con muchos ánimos, pero muchos han llegado incluso con pérdidas importantes, pasando por un duelo. Y la transformación ha sido bien interesante. Quiero que vean algunos de los testimonios de algunos de nuestros participantes para continuar con la exposición, explicar un poco cómo ha sido ese enfoque desde un punto de vista de educación abierta. Un curso excelente que me ha abierto muchísimas cosas, me ha clarificado. Te quiero agradecer y sé que continuaré aquí en esto. Me parece que cada vez que lo tomo es diferente. Es muy agradable los juegos en los que Javier nos incorpora cuando hacemos pequeños masajes y cuando cada uno da la oportunidad de expresar algo que le está haciendo sentido con lo que él nos explica. Si tengo que hacer un comentario sobre el curso, debe ser muy bueno, porque esta es la 4ª vez que estoy con Javier haciendo este curso, viéndome posiblemente descargado en mi alma de todas esas cosas viejas y nuevos pensamientos para seguir viviendo. Ese es Javier. Ha sido de verdad una experiencia maravillosa dentro de lo que hemos sentido, lo que hemos vivido y lo que se nos ha reafirmado de todo el transcurso de nuestra vida. Pero aquí llegamos realmente a reafirmar aquello que nosotros habíamos aprendido y realmente decimos, no ha sido en vano nuestra vida, ha sido una vida beneficiosa, lo estamos reafirmando aquí. Gracias, Javier. Con él he aprendido a entender un poco más cómo debo comer, cómo debo pensar y amo estar aquí y quiero estar aquí siempre. La verdad que me ha cambiado la vida, me ha ayudado mucho, pues estoy cuidando a una tía, estoy agradecida y me siento valiosa, útil a la edad que tengo, que son 73 años. Que me cambió la vida, estoy muy agradecida con Javier, aprendí a que uno tiene que valorarse y tener primeramente amor propio, para empezar un camino de buena salud, de comida sana y de mente centrada en lo que quiere. Estoy muy agradecida por haber conocido a Javier. Gracias. Cómo debemos tratar nosotros mismos, nuestro cuerpo, la alimentación, el cambio de hábitos, nos va a mejorar a nivel completo, tanto mental, espiritual y físicamente. Mi nombre es Edilma Murillo de Ledesma.
Bendigo a Javier Nahuel por haberlo conseguido en mi tránsito por este plano. Gracias a Dios, a él, porque a través de su herramienta, el que quiera superar lo que quiera, lo supera. Es solamente ser conciencia de cada una de sus palabras, internalizarlas y realizarlas. Porque la vida es, y él lo lleva a un concepto interno de lo que la vida es y le permite a uno ser. Entonces, gracias Dios, gracias a la vida, te bendigo Javier. Dios estará siempre contigo porque estás haciendo lo mejor en este plano. Muy bien, bueno, el curso se da más en la Uni 3, en la Universidad de la Tercera Edad, que también pasó por un proceso crítico porque perdió su espacio físico, un espacio que había sido, digamos, prestado por el gobierno nacional durante varios años, creo que más de 10 años, y después de la pandemia se les quitaron el espacio, ¿no? Hubo un cambio político importante, una restricción, un reacomodo en el tema social y empiezan a reducirse todos digamos, este tipo de actividad y este tipo de acuerdos. Y la UNI3, la Universidad de la Tercera Edad, que es una organización sin fines de lucro, pues efectivamente también sufre eso. Lo interesante es que a pesar de haber perdido el espacio físico, tiene una página web y empieza a hacer una gran cantidad de enlaces y hoy en día estamos no solamente en Caracas, sino en distintas ciudades del país. Y hay que recordar además que la UNI3 es parte de una organización hispanoamericana, ¿bien? De escuelas abiertas para adultos mayores. ¿Qué aportes, que es lo importante, qué aportes desde la naturopatía en este contexto tan complejo? Yo creo que lo más interesante ha sido la visión integral, una visión holística, es decir, capaz de ver que la salud no es nada más la medicina o la salud no es nada más un aspecto físico, sino que hay múltiples aspectos, es multicausal. Y pues por supuesto ahí nosotros hablamos de cuerpos, ¿no? Para poder traducir esto en lenguaje muy simple, usamos la metáfora de los cuerpos, que bueno, ya se sabe que se ha utilizado en muchas corrientes esotéricas o corrientes incluso de la Ayurveda, pero nosotros hablamos de cuerpo físico, obviamente alimentación, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, entre otros aspectos. Cuerpo mental, que tiene que ver con el sistema de creencias, que es lo más importante, es decir, estamos hablando de una sociedad que viene de un trauma, que no sale del trauma, donde el sistema de creencia es un sistema de creencia violento, un sistema de creencia enfocado en el conflicto, en la separación, en la creencia de que estamos separados por bandos políticos y pues por supuesto eso genera un impacto terrible en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional, en la forma en que gestionamos las emociones. Estamos hablando de 20 años de confrontación, más quizás, pero digamos duramente 20 años, los últimos 10 quizás los más intensos, con distintos niveles. Ahorita estamos a un nivel como dos grupos guerreros que están como tumbados uno al lado del otro, agotados porque se han golpeado tan duro. Y por supuesto esto genera un impacto emocional, un impacto mental y un impacto físico. Entonces nosotros hablamos de estos cuerpos y buscamos la manera de trabajarlo, físico, mental, emocional y relacional, nuestras relaciones con la sociedad en este contexto tan caótico, en sistemas de creencias muy antiguos, muy arraigados, muy dañinos, que realmente aportan muy poco en un nuevo contexto que está cambiando muy rápido. Y por supuesto también nuestra relación con el ambiente, considerando además que Venezuela y Caracas en particular está en el trópico, en una ciudad extraordinaria, un clima extraordinario, que se le llegó a llamar la primavera eterna, la ciudad de la primavera eterna, con recursos naturales permanentemente todo el año, un clima que va entre 20 y 30 grados en el día durante todo el año, es decir, es una ciudad extraordinaria, bien, con recursos fitoterapéuticos enormes. Se habla además que Venezuela está entre los primeros países con recursos fitoterapéuticos, los primeros países biodiversos, es decir, una cosa extraordinaria, pero que esta cultura en la que vivimos da la espalda a todos esos recursos. Y por supuesto la salud fue dirigida directamente al modelo alopático, al cual no tenemos nada en contra de él ni mucho menos, pero este modelo alopático no aprovecha los recursos naturales, no aprovecha el sol, las arcillas, las plantas, los alimentos, y más bien un estamento gremial de la salud alopática que tiene mucho rechazo. Eso ha venido cambiando. De hecho, nosotros organizamos el 8º Congreso de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Hemos participado además en mesas de trabajo con el Ministerio de Salud para incorporar las medicinas naturales y terapias complementarias. Es decir, obviamente va cambiando, pero sigue estando esa situación tan intensa. Entonces, por supuesto, los adultos mayores en esta situación, con tan graves o tantos cambios tan abruptos, pues se ven movidos de una manera muy importante. Entonces, claro, al entender que la salud no es nada más
aspectos físicos, sino que también están asociados a aspectos emocionales, aspectos mentales, pues nos enfocamos muchísimo a estos elementos y llevamos a que entiendan esa visión integral. El curso busca tener varios momentos. Un primer momento enfocado en el aspecto de gestión emocional y mental, meditamos, visualizamos, hacemos ejercicios de observación, hablamos del desarrollo del sexto, séptimo y octavo sentido. El sexto sentido es la propiocepción, como la postura del cuerpo. El séptimo sentido es la interocepción, que es cómo están nuestros órganos, hay inflamación, no hay inflamación. Y el octavo sentido es la capacidad que tenemos de percibir cómo surgen imágenes mentales que a su vez activan emociones. Y trabajamos profundamente luego de una meditación en la que calmamos las emociones. Lo bueno es que además muchos vienen del curso anterior, que es Tai Chi Chi Kung, entonces es extraordinario porque buena parte del grupo va al Tai Chi Chi Kung, luego vienen a nuestros cursos. Entonces ya viene como con una cierta predisposición, han tomado sol, han tenido contacto con la naturaleza en un hermoso jardín. Bien. Y bueno, luego de esa meditación, donde vamos apuntando a percibirnos internamente, también teniendo conciencia del mundo exterior, y aparte de eso también buscamos que se den cuenta que la mente es capaz de aumentar. Nosotros decimos, vamos a ver cómo aumentamos y bajamos el volumen de los sonidos. Ahora escuchemos los pajaritos. Ahora vamos a darle volumen a los pajaritos y vamos a escuchar la calle, ahora vamos a escuchar las voces, ¿no? Un poco para que se den cuenta que efectivamente hay un proceso en el que la mente es capaz de tener una visión o enfocarse con más intensidad en ciertos aspectos de la realidad y en otros no. En una segunda parte, después de la meditación, en segunda parte donde hablamos mucho de neurociencias, cómo funciona el cerebro reptiliano, el cerebro mameliano o límbico, el cerebro, la neocorteza. Hablamos también del tema de los lóbulos, el lóbulo creativo, holístico, que es el derecho, el lóbulo izquierdo, que es el lóbulo analítico, que separa, que fragmenta, que utiliza conceptos. Hablamos de todos estos elementos, los reflexionamos, también hablamos mucho de la coyuntura del día. Por ejemplo, hace poco las personas estaban preocupadas porque había unas noticias, un supuesto tormenta tropical, entonces estuvimos explicando también cómo leer las redes sociales, porque es abrumador el uso de las redes sociales, la cantidad, es como un bombardeo impresionante de noticias falsas o medias verdades que mantiene a la población en vilo. Entonces, por supuesto, trabajamos muchísimo también con lo que son las tecnologías de información y comunicación, cómo mejorar su uso, entre otros factores interesantísimos. Entonces, además, incluso es una sesión semanal, presencial, pero también tenemos un acompañamiento virtual donde a través de un grupo de WhatsApp enviamos información y también les enseñamos a utilizar el WhatsApp porque se vuelven locos. Si tú eres un adulto mayor, de repente ves el WhatsApp, tiene 1000 mensajes sin ver. Es decir, ¿cómo tú tienes 1000 mensajes sin ver? Bueno, porque están metidos en muchos grupos, porque no saben cómo filtrarlos, cómo archivar grupos. También les enseñamos a utilizar las tecnologías de información y comunicación. Además de eso también, pues en esa segunda parte de gestión emocional y mental, nos enfocamos muchísimo también en todo el tema de la relación armónica con los otros, a aprender a utilizar el cuerpo, el tono de voz, a leer a la otra persona más allá de la palabra, a relacionarnos, a la importancia de relacionarnos armónicamente, qué es lo que pasa cuando peleamos con los otros, cuando andamos todo el tiempo, como está esta sociedad en un permanente estado de conflicto, qué es lo que ocurre en tu cuerpo, cómo tú te enfermas cada vez que estás en conflicto con el otro, por las hormonas de estrés, pues, la excitación del sistema simpático. Es decir, vamos explicando de manera muy simple el funcionamiento entorgánico, cómo está todo interrelacionado. Es decir, todo el tiempo estamos hablando de la interrelación. En ningún momento nos enfocamos fitoterapia, no. Mientras estamos hablando de las emociones, estamos hablando de las plantas medicinales, estamos hablando del sol, estamos hablando de la arcilla, de los alimentos, de la nutrición celular, del sistema básico de Pitchinger, del sistema linfático. Es decir, evitamos, sobre todo en un curso libre, evitamos esas clases aburridas, fastidiosas de láminas, una lectura de láminas, una cosa como si uno estuviera en una escuelita o en una universidadcita, y lo digo en chiquitico porque es el viejo modelo educativo que es memorístico, que es el lóbulo izquierdo y se olvida el lóbulo derecho, que es el holístico, o es demasiado de la neocorteza y se olvida del cerebro límbico amoroso, un espacio de amor, un espacio de compartir. Entonces hacemos masaje, bien, nos masajeamos, hacemos ejercicio y eso sí, risa, risa y risa. Es decir, procuramos que todo el tiempo esté el chiste,
y vamos fluctuando. Entonces el proceso es un proceso muy bonito porque es mucho como un stand-up comedy, es decir, sentarse, echar chistes, hablar de temas serios y va fluctuando entre un tema serio, hablar del problema que tenemos en la convivencia, de la violencia en la que vivimos, en la que nosotros mismos, hasta con la familia, por problemas políticos, hemos estado inmersos, pero también vamos echando chistes porque cada vez que echamos un chiste y permitimos que la gente eche un chiste, se genera un espacio de risa y cuando nos reímos, nuestro cerebro se relaja, disminuyen los niveles de cortisol, podemos hablar de un tema más difícil en un momento determinado, nuestro cerebro está más abierto, nuestro sistema nervioso está más abierto, ¿bien? Y pues por supuesto hay una transformación interna vivencial, una transformación interna corporal, una transformación interna emocional, mental, relacional, es lo más importante, es el mayor enfoque de la relación de los intestinos con el cerebro, la relación de nosotros con los otros, la relación de la humanidad con el ambiente, es decir, no hay separación. Y todo el tiempo está en eso. Mientras que en el modelo de la escuelita, de la universalicista, que no es universal, sino más bien es algo muy limitante, como decía Morán cuando hablaba del pensamiento complejo versus este pensamiento fragmentario, separatista, de separación que se fragmenta, ¿no? Ese proceso excesivamente analítico, es un proceso educativo que está demasiado enfocado en el lóbulo izquierdo, es demasiado analítico, demasiado masculino en el término de fragmentar, separar, confrontar, competir. Nosotros nos abordamos más, al ser un curso libre además, nos da esa posibilidad maravillosa, tanto así que ya yo no quiero volver más nunca a un sistema súper analítico, fragmentario, relacional. Me encantan los espacios más bien integrales, holísticos, amorosos, creo que son mucho más profundos. Entonces nos entregamos mucho más a entender ese equilibrio entre el lóbulo izquierdo, analítico, fragmentario que separa, que es necesario, pero que el que tiene que regir es el lóbulo derecho, que es el holístico, el integral, que ve la relación intestino-cerebro, la relación entre todos los sistemas, la relación de la célula y la mente, la relación del cuerpo mental, emocional, físico, las relaciones con la sociedad y el ambiente. Bien, y que nos permite también ver esos sentidos internos, la intercepción, la propiocepción, la capacidad de observar permanentemente nuestra mente y nuestras emociones, una cosa extraordinaria. Aparte de eso, visitamos, caminamos por el jardín, eso puede ser a veces una tercera parte. En el jardín vemos las plantas medicinales, hablamos de qué sirven, hacemos ejercicios, yoga, tai chi, qigong. Si de repente llega alguien y nos invita a hacer una bailoterapia, un zumba, también los dejo que se hagan en el zumba, es decir, súper flexible. Entonces eso hace que también profundicemos mucho en función de las preguntas. Además es un conversatorio permanentemente. No es clases magistrales, eso no funciona, o sea, no es que no funciona, pero es muy limitado, mientras que en los espacios vivenciales es conversatorio, habla, pregunta, vamos a reflexionar, es el proceso de reflexión profundo y es lo que lleva realmente a la transformación. No es seguir una dieta, no nos gustan las dietas, hablamos de cambio integral de estilo de alimentación, no es seguir una guía, no es aprenderse de memoria unos contenidos, di clase en las universidades, di clase en naturopatía y que veía, la gente aprendía de memoria un contenido, pero no hacía cambios fundamentales, no hacía cambios de estilo de vida, no hacía cambios de forma en que se relacionaba con la sociedad. Entonces, la idea de esta educación naturopática, una visión holística, es generar un impacto importante en la transformación, en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, pero nos relacionamos con los otros. Ahí hablamos mucho del ser y decimos el ser es una ficción, porque lo que realmente somos no es un ser etéreo que tanto se habla ahí como un fantasmagórico, no, el ser es una relación, nosotros somos ser en relación, que estamos condicionados socialmente, tenemos que estar libres de esos condicionamientos, que dicen, quiero comer comida chatarra, que es lo que me gusta, porque me enseñaron que el amor era comida chatarra, porque me enseñaron que amar implicaba azúcar, implicaba porquerías, implicaba aditivos sintéticos. Entonces, cuando vemos todo eso, aceptando el mundo en el que estamos, bien, no idealizando nada, sino aceptando el mundo en que estamos y nos damos cuenta de cómo se mueve la mente, cómo activa emociones, nos hacemos mucho más libres, mucho más conscientes, mucho más amorosos, es lo más importante. Bien, entonces de eso más o menos se trata. Hacemos ejercicio físico, hacemos recorridos, hemos ido al Teatro Teresa Carreño, por ejemplo, uno de los espacios más maravillosos de Latinoamérica en términos culturales, es decir, estamos completamente abiertos a una experiencia vivencial, una experiencia de risas, una experiencia de abrazos, una experiencia de amor, una experiencia de contacto con la naturaleza,
que, pues, por supuesto, genera una transformación. Y una transformación, ojo, yo mismo me he transformado, es decir, que se transforma principalmente soy yo. Me he liberado de esa visión cuadrada de la universidad, de la educación convencional, me he liberado de las creencias ideológicas, políticas, me he liberado de todo eso y por supuesto uno puede navegar con mucha más belleza y tenemos además algo más hermoso en un país como este, tenemos personas de todo grupo político, religioso, es decir, ahí no hay exclusión de ningún tipo. Hay gente, es intergeneracional porque hay adultos mayores. Hemos tenido nuestras charlas al señor Juan Mijares, hoy tiene 107 años. Actualmente tenemos estudiantes de 89 años, de 70 años, de 60 años, pero que comparten con jóvenes de 20 y 30 años. Es decir, es un espacio de realmente una interrelación muy maravillosa, muy linda, donde además nos conectamos con la naturaleza. Además hay aves, hay animales, es decir, es un espacio planta, es un espacio muy lindo, muy libre, muy flexible, a pesar de las dificultades, pues no es sencillo, nos cambian los horarios, nos cambian los espacios, es como que uno estuviera permanentemente en un estado de cambio, excesivamente dinámico, nos cambian las fechas y eso es parte del aprendizaje también, es decir, muchos se molestan que van a reclamar, y yo digo, no, vamos a fluir, vamos a surfearnos esto, ¿para qué vamos a pelear por una cosa que ni siquiera tiene que ver con el que nos atiende directamente en el espacio, ¿no? Sino que tiene que ver con una directiva que jamás vamos a ver. Es decir, vamos dando herramientas para no ser conformistas, pero tampoco lo que está ocurriendo en este país hace años, que es que, bueno, todo el mundo está lacerándose, todo el mundo se está autoflagelando, todo el mundo cree que la forma de lograr las cosas es agrediendo a los otros, pero peor, agredirse a sí mismo, victimizarse. Entonces hemos trabajado muchísimo con el tema de la victimización, con el tema del duelo, el duelo por la pérdida de los hijos que se van, de los nietos que nacen lejos, por la pérdida de los familiares, esposos, esposas que mueren y que no hemos podido hacer nada y que han sido en situaciones muy duras. Todo, aceptando el aquí y el ahora, sin romanticismo, sin idealización, aceptando lo que es una de las palabras más maravillosas que dice permanentemente una de mis más hermosas participantes, es aceptar lo que es, desde el aceptar donde estamos. Una persona además que llegó cuando poco después que su esposo murió y con un duelo terrible y su frase más potente es que hay que aceptar lo que es. Y desde el aceptar lo que es, avanzamos. Entonces imagínate lo poderoso que puede ser eso. Entonces para concluir, porque son muchas cosas pero no se puede decir todo, para concluir los aportes de la naturopatía acá, es la visión holística, miren, y es una visión holística donde además podemos trabajar con la medicina tradicional china, con la ayurveda, con el naturista, con el hierbero, es decir, no hay confrontación con la medicina alopática, somos muy responsables de decirle a las personas que tienen que ir a sus médicos, tienen que ir al sistema de salud convencional, pero que ellos son los que tienen el poder de ver la visión holística, que más nadie va a poder ver esa visión holística sino ellos mismos. No hay nadie que pueda vivir lo holístico sino uno mismo. Lo holístico no se dice simplemente o yo te lo transfiero en un cursillo o en un diplomado o en la universidad. Eso no se transfiere. Tú puedes hablarlo, puedes señalarlo, pero lo holístico solamente lo puedes vivir tú. Comprender cómo está relacionado tu cuerpo físico, tu mente, tus emociones, tu relación con la sociedad, ver todos los terribles condicionamientos ancestrales, las tradiciones terribles que nos tienen sufriendo enormemente, que nos tienen llenos de ilusiones, que nos generan mucho daño, pero el problema no es la ilusión en sí, el problema es que son ilusiones que nos hacen daño, la ilusión de que estoy separado del mundo, la ilusión de que yo estoy en competencia con el mundo, la ilusión darwinista en que el mundo sobreviven solamente los más fuertes, o los que más se comen, el pez gordo se come el chico, y nos acercamos a una visión de la biología del amor donde nos damos cuenta que lo más importante en la vida es la cooperación de los microorganismos con los seres humanos, los microorganismos que están en los intestinos, en la piel, en el cabello, en nuestros orificios, los microorganismos que están en la tierra, el suelo. Es decir, aunque existe competencia, lo que realmente, digamos, genera la vida es la cooperación y eso es el amor. Por eso nosotros también hablamos muchísimo de la biología del amor. Todo eso lo hacemos en la visión de la naturopatía, trabajando geoterapia, hidroterapia, trabajando múltiples factores, múltiples elementos. Bien, alimentación, pues por supuesto, profundizamos muchísimo en la alimentación, porque además de estas partes que hablamos, de meditación, luego
hablar de la gestión emocional, de cómo funciona el cerebro. También nos vamos al tema de las plantas medicinales, la alimentación, la trofología, bien, y abiertos a múltiples sistemas, es decir, no nos quedamos nada más con vegetarianismo o la trofología. La trofología es transversal, pero puede ser desde el vegetarianismo, el sistema paleo, antiinflamatorio, incluso podemos hablar y aprender algo del sistema keto. Bien, así que bueno, eso es básicamente la visión holística, es lo más importante, una transformación profunda de cambio de estilo de vida y alimentación que en parte, primeramente, primero la mente, bien, y pues por supuesto, mente implica emociones, es decir, no existe mentalidad, no existe racionalidad sin emocionalidad. Eso es un mito moderno. Y lo que han descubierto los neurocientíficos, como Humberto Maturana, chileno, Francisco Varela, chileno, es que el ser humano y todo ser vivo, de hecho, tiene funciones cerebrales. Esa función cerebral es primeramente emocional. Las emociones son impulsos del ser humano o del cuerpo, del organismo, no solamente el ser humano, ¿no? Es impulsos del cuerpo en búsqueda de relacionarse con el entorno. Bien, esas son las emociones. Por supuesto, entonces, esa visión de cambio de mentalidad es fundamentalmente y principalmente un cambio emocional, un cambio de gestión de las emociones, comprender qué son las emociones, comprender cómo vivimos con las emociones sobredimensionadas. Y en una sociedad además que está acostumbrada al mesianismo, que está acostumbrada además a los discursos heroicos, sensacionalistas, a tener un concierto complejo de superioridad, de ser el centro del mundo, pues hay que salir de todo eso, aceptar nuestra pequeñez en un universo que se supone tiene más de 14.000 millones de años, un planeta Tierra de unos 7.000 millones de años, unos homínidos que tienen millones de años y una especie de Homo sapiens de unos 300.000 años. Es decir, salir de la egolatría, sobre todo en un discurso delirante como el discurso político venezolano de cualquier índole, y darte cuenta de que lo más importante, más allá de todas esas divagancias y todos esos delirios, es precisamente estar vivo y aprovechar cada instante, porque cada instante para 14.000 millones de años, 100 años no es nada, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros es clave salir, y esto es una gran conclusión, que es salir de esa mirada del cerebro izquierdo, del lóbulo izquierdo, demasiado cuadrado, la escuelita, la cosa, todo demasiado fragmentado, y irse a una visión vivencial, irse a una visión, una educación del corazón, del amor, y es desde ahí donde hay una transformación profunda. Bien, por lo tanto, toda terapéutica tiene que tener educación, es un proceso educativo, y toda educación tiene que ser terapéutica en una sociedad enferma en la que vivimos, una sociedad de conflicto, de guerra, de competencia, exacerbación del lóbulo izquierdo, un lóbulo que todo lo domina y que quiere controlar el mundo. Pues por supuesto la educación tiene que hacernos generar una visión terapéutica, sanación profunda de nuestra mente, cuerpo, emociones y nuestras relaciones. Para nosotros eso es la espiritualidad. No nos gusta hablar de la espiritualidad porque se mezcla mucho con dogmas, con religiones, con creencias, con creaciones mentales. Nosotros creemos que lo que es el ser es una energía en movimiento, en relación, y que la espiritualidad se logra es la visión holística cuando entiende el cuerpo físico, el mental, emocional y la relación con la mente, con el ambiente y con la sociedad. Bien. Los principales logros que hemos tenido es que hemos logrado que muchos cambien estilo de vida y alimentación, mejoren su peso, que aprendan a utilizar los maravillosos recursos naturales que tenemos en el país, que son muy económicos comparado al sistema de salud convencional. Usan agua, el sol, las plantas, los alimentos locales que son mucho más económicos, más saludables. Por supuesto, un cambio de sistema de creencia importantísimo, un proceso de gestión emocional también bien interesante, un espacio amoroso en el medio del caos, eso es así como un espacio de contacto con la realidad en el medio del delirio de una sociedad y de un mundo, pues probablemente. Bien. Y que además lo más importante es la confianza en la vida. La confianza en la vida. La confianza en la vida es el lugar donde tu cuerpo funciona perfectamente y se libera la farmacia interna y todos los procesos homeostáticos están al máximo. Mientras que todo lo que es el estrés, el miedo, la angustia, todo el seguir líderes, seguir ideologías, todo esta locura que vivimos nos saca de la confianza en la vida y nos mantiene en estados ilusorios que nos mantienen llenos de hormonas de estrés en el cual tu cuerpo pierde su estado homostático y por supuesto es la base de todas las enfermedades. Y en esto, pues además la aceptación de la realidad, tal cual y como es, sin idealizar, aceptarnos tal cual y como somos, por supuesto eso también nos lleva a aceptar el duelo
y a gestionar la crisis, sin negar que estamos, o sea, el que quiera venir a esa propaganda, decir que no, pues, es una tontería. Y a eso hay que aceptarlo. Y desde esa aceptación, porque además la otra más importante es que todo cambie. No puede ser el país como era antes. Nunca nada va a ser como era antes. Cuando yo acepto eso y me doy cuenta que 14.000 millones de años el universo, 6.000 millones de años el planeta, 3 millones de años los homínidos, 300.000 años del Homo sapiens. Cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, que cómo me enredo, cómo nos estamos enredando con tantas miserias y pequeñeces. Y lo más importante es vivir amorosamente. Así que este es uno de los grandes aprendizajes de nuestra experiencia. Gracias.